Ver si... Observamos perfectamente, Pastor, la pantalla. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora sí, muy bien, gracias. Gracias nuevamente por la invitación, Pastor Ever, amigo y hermano en la fe. Y pues decimos, ¿verdad? Cada uno de ustedes, hermanos que están conectados, que están atentos a este entrenamiento, a esta capacitación, que es grato poder nuevamente compartir con ustedes este momento especial. Muy bien. En la homilética uno, que es el enfoque que hemos tenido desde la clase anterior o desde la sesión anterior, vamos nada más a recordar un par de detalles, los vamos a pasar un poquito rápido, pero el deseo, el anhelo es que ustedes puedan tener esta información. Por eso lo hemos puesto ahí. Ustedes luego la pueden examinar más detenidamente y les animamos a verla más detenidamente para que puedan retroalimentarse. Bien. La homilética se entiende que es el arte de preparar y predicar un mensaje cuyo fundamento es la palabra de Dios. Nada más, nada menos. Sabemos que nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios, la Biblia. Desde luego, en el estudio y en la enseñanza agregamos también otros elementos que nosotros hemos aceptado como dados por nuestro Dios también, ¿verdad? Como lo es el espíritu de profecía, pero cuando hablamos del fundamento de la homilética, es la palabra de nuestro Dios. Así que el punto 2 nos habla de que es la predicación y la disciplina que se encarga de su estudio. Y por último, la palabra como tal proviene del griego homiléticos, ¿verdad? Que se traduce como reunión, conversación o disertación, ¿verdad? Da la idea de una reunión en la que alguien comparte conocimiento, comparte experiencias y da a conocer de esa manera. Nuevamente animamos a que podamos ir adquiriendo poco a poco, ¿verdad? Y lo bueno es que hoy en día podemos encontrar en Internet, en línea, o en digital, podemos encontrar muchos recursos prácticamente a un costo bastante bajo. O si alguno de alguna manera lo ha adquirido, de pronto comparte también, ¿verdad? Pero es bueno que tengamos estas herramientas y recursos que son muy importantes. Así como un mecánico o un carpintero necesita las herramientas y cuanto más herramientas tiene, mejor puede hacer el trabajo, ¿verdad? Así que no es igual. Digamos que un carpintero solo tenga un serrucho y un martillo para poder hacer todo el trabajo que necesita hacer, a que pueda tener, incluso hoy en día, pues hay muchas herramientas que son eléctricas, ¿verdad? Y pues un ebanista sofisticado sabe que puede necesitar caladoras, roster, bueno, y ellos saben cómo se llaman ese tipo de herramientas para poder hacer detalles más precisos y también un acabado mejor. Y de la misma forma nosotros, como predicadores, también tenemos esa oportunidad de tener muchas herramientas, muchos recursos a nuestro alcance. Y ahí ustedes pueden notar que son las Biblias, como tener la mayor cantidad de versiones posibles. Y también, pues, el Espíritu de Profecía nos ayuda a tener una mejor claridad, una mejor luz sobre lo que estemos analizando o estudiando. Y los diccionarios que son muy necesarios para ver el significado de una palabra, tanto en la época antigua como en la aplicación moderna. Las concordancias, pues, nos ayudan a identificar en cuántos lugares de la Biblia podemos encontrar algo, una palabra, una frase, una expresión idiomática, ¿cómo se le llama, verdad? O algo que nos ayude a entender mejor el mensaje. Y luego están los comentarios bíblicos. Siempre no debemos pasar por alto, pues, nuestro comentario bíblico. Hoy en día se está trabajando con uno más reciente, más moderno, pero el que tenemos, al menos los evangelios, Daniel, Apocalipsis, Génesis, todavía está muy, muy vigente. Hay otros que sí requieren un poquito de actualización por los hallazgos arqueológicos, ¿verdad? No es por otra cosa. Y entonces, pero los comentarios bíblicos nuestros, pues, siguen siendo confiables. Y luego hay muchos recursos electrónicos, páginas web o incluso aplicaciones que nos ayudan a hacer o a facilitar mejor este trabajo. Muy bien, así que hay tres conceptos puntuales en relación a la predicación desde el punto de vista bíblico. ¿Verdad? ¿Qué es la predicación? En primer lugar, la predicación es enseñanza. Y cuando vamos al Sermón del Monte, que precisamente es el sermón modelo, el sermón por excelencia, en los primeros dos versículos encontramos que lo que Jesús hizo precisamente, y que encontramos el sermón en Mateo capítulo 5, 6 y 7, y bueno,
está en los evangelios, pero enfocado en Mateo, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Entonces, en la introducción, antes de que Jesús comience a hablar, dice Mateo 5, el verso 1, viendo la multitud, subió al monte y se sentó, tomando en cuenta que esta era una práctica de los maestros judíos. Ellos se sentaban y las personas podían estar alrededor de ellos. Entonces, por eso dice, subió al monte y se sentó. Y se le acercaron sus discípulos, como era la costumbre, los estudiantes, los aprendices, ¿verdad? Los discípulos se acercaron. Y el verso 2 agrega, y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Y ahí está la palabra clave en todo esto. Así que la predicación es enseñanza, esencialmente es enseñanza. La palabra griega que se utiliza aquí es didascalía, que se traduce como enseñanza o doctrina, ¿verdad? Así que lo que nos está diciendo es que debe ser una enseñanza fundamentada en la palabra de nuestro Dios. Y eso fue lo que Jesús precisamente hizo. Él tomó los escritos, ¿verdad? O lo que él sabía de los escritos del Pentateuco y entonces le dio un valor actual para las personas de la época. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos. Tomamos el mensaje de la época, cómo se aplicó, cómo se entendió, y luego nosotros le damos una aplicación contemporánea, una aplicación para nuestra época, para nuestro tiempo. Así que la predicación es enseñanza, en primer lugar. En segundo lugar, es comprensión. Nosotros debemos comprender primero el mensaje, asimilarlo, atesorarlo, y también practicarlo, que es lo que lo vamos a ver a continuación. Así que la predicación son tres cosas esenciales, ya dijimos, primero enseñanza, segundo comprensión. Y nos lleva nuevamente a Nehemías 8:8, que dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Así que había una comprensión del estudiante y también conocía el método, por eso dice, y explicaban su sentido. Ahí se requiere un método y ahí es donde se aplica la homilética, ¿verdad? Y de modo que entendieran la lectura. La meta final es que los oyentes puedan comprender cuál es el mensaje. Y por último, y no menos importante, la predicación también es vivencia. ¿Qué significa eso? En una ocasión Jesús llamó la atención a sus oyentes y aquí es bien notorio que sus oyentes, pues lógicamente eran las personas en general, era el pueblo en general y también sus discípulos. Dice acá en Mateo capítulo 23, versos del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y por eso la forma en la que la palabra de Dios está escrita es muy, muy significativa porque generalmente nos dice quién habla y quién escucha. Así nos ayuda a ver quiénes son los que interactúan en cada una de las escenas, y especialmente los evangelios que son historia, ¿verdad? Y especialmente el cumplimiento o el ministerio público de Cristo Jesús. Así que vivencia, ¿qué significa eso? Dice aquí en el verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y ahí aparece el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿verdad? Y cuando se habla de la cátedra tiene que ver con el contenido, la información, tiene que ver con la enseñanza de, ¿verdad? Por eso en la época de Jesús era muy común, y luego lo vemos nosotros en la iglesia primitiva, era muy común que las personas generalmente se sentían afiliadas o alineadas con la corriente de enseñanza de alguien. Por eso el apóstol Pablo trata ese problema, ¿no? Especialmente con los Gálatas, cuando algunos dicen, no, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, o sea, cada uno se alineaba con alguien. Entonces los dirigentes judíos, llámese escribas, fariseos, saduceos, de alguna manera ellos se identificaban con la enseñanza de Moisés, pero ¿a qué se referían ellos? Bueno, se referían al Pentateuco, a lo que Moisés había escrito, ¿verdad? Que en aquel tiempo era prácticamente pues la parte de la Biblia, ¿no? Porque en ese tiempo ya tenían también lo que ellos le llamaban el Nevijín o el Ketubín, que eran las otras dos partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eran los profetas anteriores, profetas posteriores. Entonces, antes del exilio o después del exilio babilónico, a eso se refiere. Entonces, Jesús les dice, miren, los escribas, los fariseos, ellos les enseñan fundamentado en lo que Moisés escribió, hablando era lo que más ellos exaltaban o resaltaban, que era el Pentateuco. Y entonces Jesús les da un consejo.
Dice allí entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿ya? Y el verso 3 agrega, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús les decía, ustedes pueden confiar en la enseñanza de ellos, porque la enseñanza tiene fundamento bíblico. Y esto es bien importante cuando hablamos de la predicación. Debe tener completo, pleno fundamento bíblico. Por eso, como yo aconsejo de muchas maneras a los líderes de nuestro territorio, ¿verdad? Yo les digo que la mejor fuente para poder nosotros traer información, sacar información o recabar información no son las redes sociales, los videos que andan por ahí, no, es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque hay algunos que de un video hacen doctrina, de un video hacen un sermón, ¿verdad? Entonces, bueno, y a veces no, dicen cada cosa, ¿verdad? Nosotros sabemos que en las redes sociales, en los medios digitales hay que tener mucho cuidado y hay que ser como los bereanos, hay que ver con el peso de la palabra de Dios si lo que se dice o lo que se afirma tiene o no fundamento bíblico. Así que Jesús les dijo, miren, lo que los escribas y fariseos enseñan es confiable. Y por eso en el versículo 3 él les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero, ahí viene, ¿verdad? Les dice, pero tengan cuidado con el ejemplo que ellos les están dando, pero no hagáis conforme a sus obras. Y Jesús les explica por qué. Porque dicen, pero no hacen, ¿verdad? Así que ahí están también un par de respuestas al material que ustedes tienen, ¿verdad? Muy bien. Así que tomando en cuenta este detalle, entonces decimos que la predicación es enseñanza, la predicación es comprensión del mensaje y también es vivencia. Lo peor que le puede pasar a una congregación es tener a un predicador que no vive lo que predica, ¿verdad? Así que cuando Jesús enseñaba a las multitudes, les estaba enseñando algo que él hacía, ¿verdad? Algo que él vivía y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Por lo tanto, la mejor forma de impactar a las personas es cuando nosotros como que nos estamos preparando para ser predicadores, podamos vivir lo que predicamos, que el mensaje que Dios nos ha dado por medio de su palabra, podamos hacerlo nuestro, lo podamos interiorizar y con la ayuda del Espíritu Santo que podamos ponerlo en práctica, que podamos vivirlo. Muy bien, y la hermana White agrega que la predicación tiene su lugar destacado y no debe verse como que compita con otras cosas. No, más bien es parte de un todo. Dice la hermana Elena G. de White en este libro, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 300, en lugares donde las personas son privadas, es decir, que no tienen otro medio, dice ahí que son privadas de todo medio de la gracia, serán moldeadas por el Espíritu Santo. La obra de moldear es solamente el Espíritu Santo. Y luego dice, y persuadidas a aceptar la verdad a través de la lectura de la palabra. Otra vez se exalta la palabra de Dios, pero agrega ahí, el medio designado por Dios para la salvación de las almas es a través de la locura de la predicación. Y esto es algo extraordinario, ¿verdad? Así que la predicación, y se habla de este término, la hermana White pues lógicamente lo tomó de las palabras del apóstol Pablo, que él dice, bueno, Dios quiso que las personas conocieran la salvación por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? Porque lógicamente causó un impacto en la sociedad de la época y entonces de hecho, usaron la famosa expresión, ¿no? Que estaban trastornando al mundo. Allá en el libro de los Hechos, cuando encontramos que el evangelio estaba llegando a las personas, había sacudido la sociedad de la época, el siglo I de la era cristiana, y entonces el apóstol dice, es la locura la predicación. Y la hermana White dice, sí, las personas van a conocer la salvación por medio de la predicación. Por lo tanto, la predicación tiene que ser bíblica, tiene que ser espiritual, tiene que ser algo que impacta primero al predicador. Así que, ¿cuáles son los elementos del sermón? Bueno, el sermón es más que un discurso, el sermón es más que una ponencia, el sermón es más que información que uno tira al aire, ¿verdad? Así que los elementos del sermón son tres puntos básicos que quiero destacar acá y es que en primer lugar tiene iluminación, ¿verdad? Dios pone en el corazón nuestro, nos inquieta con algún tema y entonces de ahí surge lo que se conoce en cuando se habla pues de la predicación, ¿verdad? Lo que se conoce como la idea homilética, ¿verdad? En el tema de homilética
se conoce como la idea homilética. ¿Cuál es el tema que yo voy a tratar? Voy a hablar de la salvación, de la fidelidad, ¿de qué voy a hablar? Entonces, hay una idea homilética, somos iluminados por algún tema y ustedes no me van a dejar mentir, de pronto uno anda por ahí o cuando se levanta o cuando se acuesta, cuando escucha una frase, escucha un canto espiritual o incluso otro sermón o una predicación de alguien, se nos alumbra, ¿verdad? Se nos alumbra ahí la mente y decimos, oh, qué interesante esto, ¿verdad? No lo había entendido de esta manera, no lo había entendido de esta forma, entonces tenemos ahí una idea y luego uno dice, bueno, con lo que he estado estudiando y lo que he escuchado, puedo hacer un tema que puede servir, bueno, en primer lugar a nosotros y luego a la hermandad que me escuche. Entonces, eso es bien importante. Ahí surge la idea homilética, que el sermón, pues los elementos del sermón es que debe haber iluminación y luego debe haber información. Vamos a investigar lo necesario y prepararnos de la mejor manera para que esa información la pongamos de tal manera que podamos presentarla de manera asimilable, entendible, agradable. No digo que la predicación debe ser agradable, entre comillas, desde el punto de vista de, bueno, sí, solo es un mensaje que me, que me mima, nada más, ¿no? De pronto, la palabra de Dios, como bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la palabra es una espada de dos filos, penetra, parte, corta, y entonces discierne, ¿verdad? Entonces eso significa que la palabra de Dios debe generar un impacto en la vida, ¿sí? En algún momento nos amonesta, en algún momento nos confronta, en algún momento nos reprende, porque el mensaje de Dios es así, y nosotros podemos verlo en toda la historia bíblica, que los mensajes de Dios eran siempre mensajes de amor, pero eran mensajes que iban con un llamado para que su pueblo pudiera andar siempre en el camino del Señor, ¿verdad? Así que debe haber investigación y preparación. Y por último, el sermón, si solamente se presenta, pero no invita a las personas a tomar una decisión, es decir, si no lleva persuasión, entonces solamente será información. Solo será información para la mente, pero no me lleva a un compromiso. Así que los elementos del sermón debe llevar iluminación por el Espíritu Santo, información porque hay que hacer una investigación, y una preparación y por último persuasión. Hacemos un llamado a las personas porque el mensaje indudablemente siempre va a impactar la vida de las personas, ¿verdad? Debe impactar la vida de las personas. Muy bien, y aquí entonces nos introducimos en los tipos de sermones. Generalmente, y uno puede examinar todos los libros de homilética, los más antiguos y los más modernos, agregan un poquito más, le quitan un poquito más, pero en términos generales, se habla de tres, cuatro y hasta cinco tipos de sermones. Yo les voy a mencionar, uniendo, juntando, ¿verdad? La información antigua con la información moderna, cuáles son esos tipos de sermones y un pincelazo, ¿verdad? De qué es lo que significa cada uno de estos sermones, ¿verdad? Así que el primer tipo de sermón es el temático. En algunos libros se les conoce como tópicos, que viene más o menos como de una palabra un anglicismo, ¿verdad? Porque viene de topic, del inglés, ¿verdad? Topic, que significa pues un tópico o un tema, ¿verdad? Entonces, el sermón temático o tópico o doctrinal, ¿verdad? O que presenta una doctrina, es la presentación de un asunto, tema o doctrina siguiendo una línea de textos bíblicos que soportan o que le dan apoyo o iluminan dicho tema, ¿verdad? Esto se parece mucho, ¿no? A los temas que nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestras 28 creencias o en los libros que utilizamos o las guías que nosotros utilizamos para dar estudios bíblicos, como la fe de Jesús, que es uno de los más tradicionales, ¿verdad? Donde encontramos un tema y entonces todos los versículos están alineados con un tema y los versículos se sacan de todas partes de la Biblia, ¿verdad? Pero llevan un orden lógico, por eso se acepta como un sermón, ¿verdad? El temático. Así que yo ahí les puse un par de ejemplos, ¿verdad? ¿Qué puede ser un sermón temático o doctrinal? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, nosotros generalmente traemos el hilo de pensamiento desde el Génesis, cuando entró el pecado, y luego hasta la muerte de Cristo, cuando Él pues pagó por la penalidad y la culpabilidad del pecado. Y también puede ser otro tema, la segunda venida de Cristo. Eh, podemos utilizar ya sea los evangelios, podemos utilizar Apocalipsis, desde varios puntos de vista, ¿verdad? Pero el punto de referencia es el hecho de que
el sermón temático tiene que ver con la presentación de un tema, varios versículos en un orden lógico. Muy bien. Bueno, en la segunda parte de esta presentación vamos a ver el asunto, ¿verdad? Del bosquejo del sermón. Ahí vamos a ver cuáles son las partes que lleva y cómo se elabora, ¿verdad? ¿Qué elementos debe llevar? ¿Qué elementos no le deben faltar? Así que el primer tipo de sermón es el temático, que se le conoce también como tópico o como doctrinal. Muy bien. El segundo tipo de sermón es el textual. Ahí les puse un ejemplo para que pudieran notarlo. El textual es el que se limita a exponer y explicar un solo texto de la Biblia. Yo estoy seguro que nosotros conocemos predicadores que tienen pues esa habilidad, esa virtud. Si usted ha escuchado sermones del pastor Bullón, ¿verdad? Hay otros predicadores en la actualidad que tienen esa misma habilidad también. Toman un versículo y de ese versículo desarrollan el tema, desarrollan el sermón. Yo les puse el ejemplo de un texto bien conocido, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Entonces, en un sermón textual, las divisiones naturales del sermón salen del mismo texto, del mismo pasaje. Por ejemplo, yo aquí he resaltado en rojo las tres palabras claves, ¿verdad? Las tres palabras claves. Y entonces dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces está clamar, responder y enseñar. Y luego lo he dividido en tres partes. Entonces yo le he llamado, cualquiera de nosotros le puede llamar de cualquier otra manera, ¿verdad? Yo estoy intentando utilizar palabras con las que podamos identificarnos. Entonces, como el punto uno, y ahí más adelante vamos a ver esas divisiones en números romanos, que se le llama las divisiones primarias. Así que no nos adelantemos, vamos a llegar a eso, ¿verdad? Lo que quiero acá es que podamos tener un panorama de este tipo de sermón. El sermón textual toma un texto, ¿verdad? Ya si pasa de un versículo, ya se le llama de otra manera, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el textual es un solo texto. Entonces, yo le he puesto ahí como punto uno la invitación divina, clama. Y ahí está el texto, ¿verdad? El texto también lo he identificado como Jeremías 33:3a, porque el texto yo lo he dividido en tres partes. Podríamos dividirlo en cuatro también, ¿verdad? Porque al final habla de tiene otro verbo que es cosas ocultas que tú no conoces, pero como está relacionado con te enseñaré, entonces se conoce como tres partes. Así que la primera parte es clama, es la invitación divina, clama. La segunda parte es la promesa de Dios, te responderé. Y ahí está, ¿verdad? Jeremías 33:3b. Y luego dice el resultado de clamar con fe. Te enseñaré, y ya nosotros sabemos lo que dice el texto, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el sermón textual es tomar un texto, dividirlo en frases naturales que tiene el texto, o los temas que menciona el texto y entonces desarrollar el sermón a partir de ahí. Muy bien, el primero era el temático, tópico, ¿verdad? O doctrinal. El segundo es el textual, que está enfocado en un texto. El tercero se conoce como expositivo. Muy bien, y yo le voy a pedir que me tengan paciencia, tal vez la imagen está bastante, bueno, la presentación está un poquito cargada, pero necesito que esté en una sola imagen para que podamos tener una visión completa de lo que estoy diciendo. El sermón expositivo es una porción natural, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con una porción natural? Es el que se centra en una porción bíblica completa y natural. Es decir, puede ser una narración o una parábola, una historia, y entonces yo tomé ahí una de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? De aquellas famosas disertaciones largas que Jesús tuvo en los evangelios. Mateo 13 es una de ellas. Y entonces encontramos ahí, por ejemplo, ¿verdad? Yo he decidido ponerle como título Jesús, el Maestro por excelencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces hemos tomado estos cuatro versículos, que es una porción natural, y entonces que nos deja varias lecciones, varias enseñanzas, pero naturalmente, después de hacer una investigación, después de pasar bastante tiempo con este texto, ¿verdad? Y ver diferentes ángulos, entonces y yo encontré bueno, en esta historia y en muchas más se puede encontrar, ¿verdad? ¿Cuál era el método de enseñanza de Jesús? Porque hasta los niños podían entender lo que él decía, lo que él enseñaba, porque él enseñaba con el ejemplo, con ilustración. Entonces, el versículo escogido de Mateo 13, versos 47 al 50, que son cuatro versículos, dice el verso 47, asimismo, el reino de los cielos. Y nosotros vamos
encontrar en los evangelios esa frase muy repetitiva, ¿verdad? Entonces Jesús intentaba de muchas maneras, intentó de muchas maneras darle a conocer a la gente cuáles eran los principios del reino, los métodos del reino y los secretos del reino, ¿verdad? Por eso él enseñó por medio de parábolas, por disertaciones, ¿verdad? También por ilustración, ¿verdad? De muchas maneras Jesús enseñó los principios, los métodos y los secretos del reino. Entonces, asimismo dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Verso 48. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Y ahí está, verso 49. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, entonces estos 4 versículos, en esta porción bíblica de 4 versículos, que es una porción natural, usted puede ir a la Biblia y se va a dar cuenta ahí, generalmente tiene subtítulos, entonces va a encontrar que es una porción natural, ¿verdad? Es natural, no está cortada a la mitad, ¿no? Es una porción natural. Jesús tomó el ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que se destacan en esto? Primero, hay un concepto, ¿verdad? El concepto, y este fue el método de enseñanza de Jesús. Él primero mencionaba un concepto, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? El reino de los cielos. Luego viene una ilustración para que la gente entienda, para que la gente se identifique con la enseñanza que él les va a dar. Y es bien interesante cómo Jesús les dice, es semejante a una red. Bueno, ¿qué con la red? ¿Verdad? ¿Qué con la red? Entonces, bueno, luego les explica cómo es que él está enseñándoles el reino de los cielos por medio de una red. Ahí les explica él que se echa en el mar, que recoge los peces y que cuando ya se llena, se saca a la orilla y ahí no termina el trabajo, sino que los pescadores se sientan y dice ahí, recogen lo bueno en cestas, ¿verdad? Para comercializarlo, ¿verdad? Para lo que fuera, y lo malo, dice, lo echan fuera. Entonces, el trabajo completo estaba ahí. Así que Jesús les da el concepto, que es el reino de los cielos. Luego viene la ilustración semejante a una red. La gente podía entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo miraban a los pescadores y conocían muy bien lo que significaba la pesca. Entonces, para ellos era algo conocido. Entonces, Jesús llevaba a la gente de lo conocido a lo desconocido, ¿verdad? Así que él utilizaba ese famoso método inductivo, ¿verdad? De lo conocido a lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido. Entonces, y el verso 49, entonces viene la aplicación. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Simplemente de una red? No, estaba hablando de la labor que él venía a cumplir a esta tierra, que era el reino de los cielos, que él dijo se ha acercado y que el reino de los cielos debía impactar la vida, o la enseñanza del reino de los cielos debía impactar la vida de las personas. Y entonces dice, así será al fin del mundo. Y luego explica que así como los pescadores apartan lo bueno de lo malo, así los ángeles van a tomar a los malos de entre los justos, y luego dice ahí cuál es el destino de los malos. Entonces, en otras palabras, las divisiones naturales que encontramos en un sermón expositivo están también dentro del mismo relato, ¿verdad? El concepto, el reino de los cielos, la ilustración semejante a una red y luego la aplicación. Así será el fin del mundo. Entonces, de esta manera tenemos nosotros ya una porción de la Biblia que podemos desarrollar, ¿verdad? Y luego a esto tenemos que aplicarle los principios que vimos en la primera clase, que tenía que ver con los principios de interpretación bíblica. Como lo dije al principio, la mejor forma de interpretar la Biblia no es saber qué dicen por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Sí, está bien, hay, por ahí andan algunos que tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Pero no todos. Entonces, de pronto a uno le llegan mensajes, videos por aquí, videos por allá. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre dónde nos paramos para no estar sobre arenas movedizas que nos va a terminar tragando ahí, ¿verdad? Arenas movedizas de confusión. Hay que tener cuidado. Muy bien. Y luego se incluye el tipo de sermón biográfico. ¿Por qué se incluyó también el sermón biográfico? Bueno, porque no podría ser netamente expositivo, porque de pronto hay personajes que lleva en una porción bíblica, lleva varios capítulos, ¿verdad? Entonces algunos lo pueden utilizar de esta manera por medio de escenas. Entonces, ¿cuál es el biográfico? Bueno, son las vivencias, es la exposición de la vida
la experiencia y la vivencia de un personaje de la Biblia para extraer lecciones positivas o negativas, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, habláramos de Sansón, podemos sí siempre traer experiencias o lecciones que pueden ser positivas y lecciones que pueden ser negativas de cualquier personaje. Yo escogí, por ejemplo, la vida de José. ¿Verdad? La vida de José puede tomarse desde muchas maneras. De hecho, hay algunos que hacen una serie de sermones solo de la vida de José, porque hay muchos, o sea, son varios capítulos que encierra el relato donde se presenta la vida de José. Entonces, por ejemplo, yo se lo dividí de esta manera para que podamos tener una idea de lo que significa un sermón biográfico, la biografía de un personaje. Claramente hay que comprender que el sermón debe estar puesto dentro del tiempo que se nos otorga. Claro, hoy en día todavía hay iglesias donde el predicador del sábado puede tener, me estoy hablando del culto divino, puede tener tal vez una hora todavía para predicar, ¿verdad? Pero lo regular son 40 minutos, ¿verdad? De hecho, hoy en día hay algunos que están abogando porque el sermón no debe ir más allá de los 30 minutos. Nosotros entendemos que desde el punto de vista del aprendizaje, el cerebro pues está capacitado para tener toda la atención durante un máximo de 40 minutos, ¿verdad? Más allá de los 40 minutos, pues ya uno puede perder el interés, puede perder la concentración y también hay fatiga mental, ¿verdad? Hablando de un tema específico. Entonces, un buen sermón, pero no estamos en contra, como ya lo dije, hay lugares donde todavía un sermón de sábado puede durar una hora. De hecho, en una de las iglesias donde yo crecí, en los sábados podía haber un predicador que predicaba una hora y media, ¿verdad? Entonces tenía esa famosa costumbre de que ya se miraba que el avión iba aterrizando, ¿verdad? Como que el sermón ya iba acabando y entonces como que se acordaba de algo que una iluminación extra recibía y entonces alzaba el vuelo otra vez, ¿verdad? Y entonces se tiraba 15, 20 minutos más, una media hora después. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Donde uno va, yo, es una de las preguntas que hago, de hecho, al pastor Ever, yo le digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para presentar lo que voy a presentar? Entonces ya él me dice, tanto tiempo, ¿ok? Entonces ya uno se ajusta al tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces el sermón biográfico, yo lo he dividido en cuatro partes, puede ser más, puede ser menos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos detalles también en los próximos minutos. Muy bien. Entonces, la vida de José. Yo tengo ahí cuatro escenas, cuatro momentos de la vida de José y he escogido la palabra casa, ¿verdad? En este caso, es decir, ubicarme en un lugar, ¿verdad? En un lugar, en un espacio. José, el niño consentido en la casa de Jacob, sería el punto uno, que fue cuando recibió la túnica y todo lo demás, ¿verdad? El punto dos, José, el esclavo en casa de Potifar, ¿verdad? El punto tres, José, el convicto, ahí se nos cambió la L por la N, pero es José el convicto en la casa o en la cárcel egipcia. Ya nosotros sabemos que ahí llegó por mantenerse fiel. Y por último, José el gobernador en el palacio de Faraón. Así que podemos ver esas escenas en la vida de José. Entonces ahí sale un sermón, ¿verdad? Podemos destacar algunos elementos de la infancia de José, cuando fue esclavo, cuando estuvo en la cárcel y cuando finalmente se convirtió en gobernador, ¿verdad? Podemos destacar. Entonces ahí están las partes naturales de un sermón biográfico, es decir, escenas en la vida de un personaje. Entonces este es el sermón biográfico. Y por último, hay otro sermón por ahí, ¿verdad? Que se conoce, se le llama de muchas maneras, debo anticiparles esto, ¿verdad? Se le llama de muchas maneras. En algunos casos, pues se le llama sermón mariposa, ¿verdad? Usted sabe que si usted mira volar, por ejemplo, un halcón, un águila, un ave, generalmente va del punto A al punto B, lleva una línea, digamos, una línea recta, si lo podemos decir así. Pero la mariposa, usted ha visto cómo vuelan las mariposas, van para arriba, para abajo, para la derecha, usted no sabe para dónde va, ¿verdad? O sea, no sabe para dónde va la mariposa. Entonces, otros le llaman arcoíris, ¿verdad? Porque, bueno, multicolor. Y algunos le llaman para identificar o entender este tipo de temas desde Génesis y Apocalipsis. A veces usted puede hacer la prueba, haga la prueba en la iglesia, ¿verdad? La próxima ocasión que le toque predicar, cuando salga de predicar, usted pregúntele a los hermanos que están saliendo, bueno, ¿qué entendiste del tema? ¿De qué prediqué yo? Y si usted tiene un montón de respuestas, ¿verdad? Entonces usted puede darse cuenta que de pronto tal vez la forma de presentar el tema le falta hacer algunos ajustes, pulirlo un poquito más.
¿verdad? Entonces, yo hago ese ejercicio de cuando en cuando, ¿verdad? Mi esposa me ayuda también en eso, ¿verdad? Ella me da su opinión de cómo yo he predicado, y entonces podemos hacer ese ejercicio de preguntar, ¿verdad? ¿Qué entendiste del tema? ¿De qué hablé? Y si le dice, bueno, yo vi que usaste la Biblia o que me predicaste de Génesis y Apocalipsis, tal vez el mensaje no tenía un hilo adecuado ahí, un hilo puntual. Así que esos son los sermones mariposa, arcoíris, o algunos le llaman esos sermones que van de pasta a pasta en la Biblia, porque no tienen algo concreto, ¿verdad? Es el intento de predicar usando toda la Biblia sin algún tema específico ni organización coherente y lógica, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, las partes del bosquejo del sermón, en esto vamos a ir puntualmente porque está bien explicado también en el material, ¿verdad? Muy bien. Las partes del bosquejo del sermón, generalmente se dice que algunos hablan de tres, ¿verdad? Introducción, cuerpo, conclusión. Y entonces incluyen en la conclusión el llamado, pero realmente no debe ser así, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que el sermón tiene cuatro partes, ¿verdad? Pero a la hora de escribirlo hay unos detalles extras que se deben agregar, que yo les voy a decir. ¿Verdad? Entonces, las partes del sermón es la introducción, donde puntualmente, ¿qué significa? Anuncio, ¿verdad? Lo que voy a decir, ¿verdad? Esta mañana vamos a hablar acerca de la vida de Abraham, las experiencias de la vida de Abraham. Yo debo anunciar, ¿verdad? Y la introducción debe tener no debe ser, imagínense ustedes, pues si fuera un muñeco, ¿verdad? Imaginemos que fuera un muñeco, una estatua, a veces hay introducciones grandotas, ¿verdad? Entonces son como que tienen una cabeza grande y el cuerpecito lo hacen chiquitito, entonces llevan mucho más tiempo en la introducción que en el cuerpo o el desarrollo del tema. Y la conclusión, pues la hacen por ahí, como dicen algunos, aterrizaje forzoso, caen de pronto, ¿verdad? Está predicando emocionado y luego dicen, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Y que Dios le bendiga. Entonces aterrizó y bueno, ¿y ahora qué? Entonces la gente no estaba ni con el cinturón puesto y el avión aterrizó así de repente. Así que cada parte debe tener un espacio, ¿verdad? Se entiende que la introducción debe ser ahí, ¿verdad? Algo que nos invita a anunciar. Ya vamos a ir viendo algunos detalles en relación a esto. Así que en la introducción yo anuncio de lo que voy a hablar. En el cuerpo yo digo lo que tengo que decir, desarrollo el tema. Y en la conclusión recalco lo que quise decir, retomo las lecciones, pero de una manera más breve y puntual. Y por último, la gente que ya entendió el mensaje, entonces ya está lista para poder responder. Entonces en el llamado yo comprometo a la audiencia con lo que dije. Vamos a ver algunas de estas partes de una manera más puntual. Muy bien, el encabezado, eso va incluido también por ahí. ¿Qué es el encabezado? Bueno, es el espacio donde yo pongo el título del sermón. Por ejemplo, solo como a manera de ejercicio, yo he escogido el tema de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? El título, con los pies en la tierra, y me gustó esta imagen que encontré por ahí, ¿verdad? Abraham de pie y mirando al cielo, ¿verdad? Entonces, el título que yo escogí es con los pies en la tierra y la vista en el cielo. De hecho, esa frase la copié de algo que escribió Martín Lutero. Martín Lutero, cuando habló de la fe de Abraham, él dijo que Abraham vivió con los pies en la tierra y con la vista en el cielo, ¿verdad? Pero como él escribió en latín, la frase es pedes in terra sidera visus, con los pies en la tierra y con la vista en el cielo, ¿verdad? Entonces, ese es el título que he escogido. El título debe ser llamativo, pero no debe ser una frase demasiado corta, ¿verdad? Ni un enunciado muy grande, así, ¿verdad? Que se lleve dos, tres líneas. No, ¿verdad? Tiene que ser una frase que nos ayude a pensar. Bueno, ¿quién es ese? Con los pies en la tierra y la vista en el cielo. Bueno, entonces debe ser llamativo, fresco, ¿verdad? Y también debe estar relacionado con el tema a tratar. Aquí es donde hay que evitar, ¿verdad? No usar frases seculares, irreverentes o de doble sentido. Hay que tener cuidado con estos detalles, ¿verdad? Porque algunos, como para llamar la atención, pueden usar frases, incluso sacan títulos de novelas, ¿verdad? Títulos de películas que están de moda, o de canciones que están por ahí. Me refiero pues a frases que pueden sonar incluso irreverentes. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles, ¿verdad? Pero entonces en el encabezado escogemos un título, luego el texto bíblico que se conoce como texto, lectura bíblica o texto clave, ¿verdad? Entonces yo escogí Hebreos 11:13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.
¿verdad? Y entonces ahí está. Así que en el texto, pues generalmente puede ser de 1 a 3 versículos, no debe ser muy grande, no debemos poner todo el salmo, por ejemplo, no. 1 o 2 versículos que nos ayuden a ver el tema y generalmente de 1 a 3 versículos relacionados con el tema. Y tanto el título como el texto deben expresarse claramente al inicio, ¿verdad? Eso es muy importante. Y en el encabezado agregamos el himno inicial. Yo puse el nombre ahí del himno para que lo tengamos en mente. Ya les voy a decir cómo se va a ver en la página. Yo le voy a poner el ejemplo, cómo se va a ver en la página que estamos utilizando. Así que, por ejemplo, el himno inicial, gran gozo hay en mi alma hoy, ¿verdad? Himno final, contemplé la gloria, 178. Y en esto es bien importante lo siguiente, el primer himno puede o no estar relacionado con el tema. Ese primer himno puede ser libre, un himno que exalte la gloria de Dios, que exalte el ministerio de Cristo, que exalte el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y el segundo, pues sí, debe estar relacionado con el tema que ha sido presentado. Y en el encabezado agregamos el propósito del sermón. Por ejemplo, en este sermón, fortalecer la fe de la hermandad a través del conocimiento de la vida y experiencia de Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo se vería todo esto en una página en el sermón? Imagínese usted que este cuadrito es la página, ¿verdad? Pero la parte de arriba. Entonces, allí usted encuentra aquí el título, ¿verdad? Usted puede o no poner su nombre ahí. Yo recomiendo que lo ponga para que se identifique su tema. Luego va el texto, luego ponemos los himnos y luego agregamos el propósito del sermón. Así tiene que verse el bosquejo del sermón, ¿verdad? No, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Debemos quitarnos esa costumbre de escribir el sermón detrás de una hojita que dan en el orden de culto, detrás de un recibo, ¿verdad? Los sermones, no, después usted pierde esas hojas y entonces no, ¿verdad? Claro, yo recomiendo utilizar lo que se conoce como página, bueno, media carta, ¿verdad? Porque así fácilmente usted engrapa el sermón, puede escribirlo a mano, en computadora, como sea, y lo puede poner en medio de su Biblia, ¿verdad? Así que el sermón cabe en medio de la Biblia. Entonces, utilizar una página de papel bond partida a la mitad. Puede ser también de oficio, ¿verdad? Que se le llama tamaño personal. Cuando se parte a la mitad se le llama tamaño personal. Y entonces, o la tamaño carta a la mitad, que es media carta. Entonces, en la página debe mirarse así, el título, ¿verdad? Su nombre, el texto, los himnos y el propósito del tema. Luego vamos a la introducción. La introducción, pues generalmente, si no es una historia, si es historia puede ser 1, 2 o 3 párrafos. Y si son puntos destacables, se enumeran del 1 al 5. No debe llevar más de 5 puntos, no debe llevar menos de 2 puntos. Así que debe ser claro, breve, puntual y coherente y puede ser una historia o una experiencia relacionada con el tema. Puede incluir contexto histórico de la época en la que ocurrieron los hechos. También, si es una historia, se escribe el párrafo. Si es información, pues se enumeran los puntos compartidos, ¿verdad? Y después de la introducción hay una frase que es un puente. El puente entre la introducción y el cuerpo se conoce como OT, ¿verdad? U oración transicional. Y se utilizan frases, ¿verdad? A continuación, veremos los elementos que revelan una fe genuina. O a la luz de la experiencia de Abraham, conoceremos una vida de fe, ¿verdad? Y también, o también podemos utilizar frases como en esta hora analizaremos la vida de fe del patriarca Abraham, ¿verdad? Pero no se apuren, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver la introducción? De esta manera. Miren, yo escogí 3 puntitos, escribir 3 puntitos y luego la oración transicional. Esa es la introducción. Y ahí yo menciono, ¿verdad? El relato bíblico que abarca la vida de Abraham es extenso e inspirador. Y ahí yo menciono 3 cosas importantes acerca de y luego, para pasar de la introducción al cuerpo del sermón, yo utilizo un puente y ese puente se conoce como la oración transicional. Y yo en esta ocasión utilicé la frase, a la luz de la experiencia de Abraham, conoceremos los elementos que se destacan en una vida de fe. Entonces ya la gente se prepara para escuchar el tema que yo voy a dar. Entonces la gente me va siguiendo porque yo ya hice la introducción, ahora me pasé el puente y ahora estoy caminando ya en el tema. Muy bien. Así que, y luego viene el cuerpo. Generalmente el cuerpo debe tener, bueno, normalmente tiene divisiones, ¿verdad? División primaria, divisiones secundarias y divisiones terciarias. ¿Qué significa eso? Las divisiones primarias son las partes en las que yo divido el sermón. Las divisiones primarias llevan números romanos, como usted puede ver aquí, ¿verdad?
deben ser desarrollados en orden lógico, con claridad, y se interactúa con la audiencia. Al interactuar con la audiencia significa que yo puedo estar leyendo un texto, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al, y la congregación responde mundo. Y entonces yo interactúo. Debemos interactuar con la hermandad, con la audiencia. Y el tema se puede dividir en un mínimo de 2 partes a un máximo de 5 partes, ¿verdad? Las partes principales no debe ir más allá de 5 porque se hace demasiado extenso. Y luego las divisiones secundarias se recomienda que no deba ir más allá de 3 divisiones, y las divisiones terciarias son las que están dentro de estos números. Ya vamos a ver un ejemplo ahí para que lo podamos notar. Y en todo el tema, si se hace referencia a algún texto bíblico, se debe dar la cita o leerlo, ¿verdad? A veces nosotros hacemos alusión a algún texto y entonces no lo leemos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Muy bien, por ejemplo, el cuerpo, ¿cómo se podría ver? Y desarrolla solamente el punto 1. Por ejemplo, acá, miren ustedes, apreciados hermanos, ¿verdad? Tenemos acá este sermón que está dividido en 5 partes, ¿verdad? Yo escogí una porción que va del capítulo 11 al capítulo 13. La primera parte del capítulo 13 de Génesis es la vida de Abraham. Entonces, estamos siguiendo en la ruta, estamos siguiendo aquí a Abraham, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a cerrar acá porque se nos ha ido aquí. Muy bien. Algo pasó. Ahí está. Muy bien. Así que, por ejemplo, este sermón tiene 5 partes, ¿verdad? La primera parte es Abraham salió, aunque en ese tiempo se llamaba Abram, ¿verdad? Pero para efectos de la enseñanza, he decidido escoger el nombre de Abraham o utilizar el nombre Abraham, como se llamó después, aunque en esta época se llamaba Abram todavía. Entonces, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Entonces, estas son las divisiones primarias. Abraham salió de Ur de los Caldeos, el punto 2 llegó a Harán, el punto 3 llegó a Canaán, el 4 descendió a Egipto, ya ustedes saben lo que pasó ahí, ¿verdad? Casi pierde a su esposa. Y el punto 5 Abraham regresó a Canaán. Entonces, este sermón tiene 5 partes. Y para que tengamos bien el ejemplo, en el punto 1 está dividido, esta es la división primaria, ¿verdad? Los números romanos. La división secundaria es la que tiene A, B y C. Así que en el A, en Ur de los Caldeos, con su padre Taré. La división 2, que es el B, en Harán, después de la muerte de su padre Taré. Y la división terciaria, perdón, la tercera división secundaria es rumbo a Canaán sin su padre Taré, ¿verdad? Entonces, y luego la primera división secundaria, que es la A, se divide en 3 partes, ¿verdad? Nacor se quedó en Ur, Taré, padre de Abraham, fue llamado a salir y salió efectivamente, pero murió en Harán. Así que Abraham salió de Ur de los Caldeos con su padre. Entonces, el sermón debe estar bien estructurado para que podamos verlo. En el material, ustedes al final del material que recibieron, van a encontrar todo el sermón completo. Y bueno, esta parte que yo les estoy dando para que puedan verla en una o 2 páginas creo que quedó, para que ustedes puedan tener un mejor ejemplo de lo que eso implica. Y ya para ir aterrizando también, ¿verdad? Porque es importante, está la conclusión y el llamado. Son 2 partes, ¿verdad? No es una sola. Entonces la conclusión se introduce también con una oración transicional. A mí me gusta utilizar la palabra como hemos visto, ¿verdad? Entonces, porque ya les estoy anunciando que ya vamos llegando a la pista de aterrizaje, ¿verdad? Como hemos visto, hermanos, ¿verdad? Esta mañana, como hemos visto, en esta ocasión, como hemos estudiado, en esta oportunidad, como hemos tenido la oportunidad de recordar, ¿verdad? Entendiendo que las personas conocen de lo que hemos estado hablando. Entonces utilizamos una frase o una oración transicional también que nos introduce o el puente entre el cuerpo y la conclusión. Así que se introduce también con una oración transicional y se hace una recapitulación. Recapitulación, hermano, pues significa, ¿verdad? Un resumen de los puntos que hemos tratado en el tema o un breve resumen de ese tema que hemos tratado. Y luego, y nunca debe faltar el llamado. El llamado es, en primer lugar, a depender de Dios, con la ayuda de Dios, hermanos, ¿verdad? Y ya decimos lo que debemos decir. El llamado debe ser específico y se debe aclarar a qué compromiso se le llama. La gente debe estar clara de por qué usted le ha pedido que se ponga de pie, que pase al frente, que levante su mano o que diga amén. Las personas deben estar bien claras de a qué se están comprometiendo. Y luego se debe especificar cómo responder al llamado, decir amén, levantar la mano, ponerse de pie o venir al frente.
y siempre finalizar con una oración y palabra de bendición, ¿verdad? En el llamado, la conclusión y el llamado. Aquí está, ¿verdad? La conclusión, ahí lo dijimos, hay una oración transicional y se hace un breve resumen de lo que hemos dicho y luego el llamado. ¿Cómo se vería una conclusión? Ahí está, ¿verdad? Yo escogí un párrafo para decir, como hemos visto, esa es la frase que yo más utilizo otras también dependiendo del tema, ¿verdad? Pero estoy diciendo ya, como hemos visto, porque ya es el tema, ya lo desarrollé, ahora estoy concluyendo. Como hemos visto, la vida de Abraham fue un peregrinaje sobre la tierra, una travesía que la vivió por fe. Y ahí está la información. Y al final el llamado siempre incluye preguntas. ¿Cuántos quisiéramos hoy renovar nuestra vida de fe con nuestro Dios y pedirle que a pesar de nuestras caídas y errores nos dé la oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Cuántos quisiéramos manifestarlo poniéndonos de pie? Y entonces cuando la gente se pone de pie, ahora entonces yo digo, vamos a orar. Y después de hacer la oración, que Dios les bendiga, ¿verdad? O que la paz de Dios les acompañe. O puedo decir la oración sumo sacerdotal también. ¿Verdad? Así que, como ya lo dijimos al principio, ¿verdad? El sermón del monte es enseñanza, ¿verdad? O el sermón modelo es, o el sermón pues tiene que ver con la enseñanza. Y a manera de tarea, mis hermanos queridos, les vamos a dejar que podamos leer con oración, con ayuno, ruego, silicio y ceniza, como lo hizo Daniel, el sermón modelo, el sermón del monte. El sermón del monte, hermanos, tiene divisiones naturales. Miren, el sermón del monte, que son 3 capítulos, trata 23, tiene 23 partes o 23 porciones. La primera es la introducción, que son las bienaventuranzas. En el cuerpo desarrolla 20 temas, 20 temitas ahí que Jesús resalta. Y luego hay 2 temitas más al final, que es la conclusión, que es no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Esa es la conclusión. Y luego está el llamado. El llamado es la historia de los 2 cimientos, ¿verdad? El que edifica sobre la roca o el que edifica sobre la arena. Así que la tarea que vamos a tener es que podamos sacar el sermón del monte y luego hacer esas divisiones, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ponerle un título, que podamos hacerle una introducción o en la introducción, ¿verdad? Dividir esa introducción, cuáles son los elementos que Jesús destaca en su introducción y luego en el cuerpo que podamos dividirlo como hemos aprendido hoy. Y de esa manera estaremos listos, ¿verdad? Para poder ya entrar en la práctica. Debo decirles que no nos tenemos que desanimar si en las primeras ocasiones no lo hacemos de la mejor forma. Yo voy a ver si podemos examinar, ¿verdad? Si podemos examinar lo que tenemos ahí, ¿verdad? Como material de apoyo, ¿verdad? Así que ahí está, solamente para cerrar. Aquí tenemos el sermón, ¿verdad? Vamos a ver, solo voy a dejar una imagen acá. Muy bien. En el material que ustedes tienen, ahí al final está el sermón, ¿verdad? Está aquí. Usted lo puede examinar con los pies en la tierra y la vista en el cielo. Ahí están las partes del sermón, de tal manera que usted puede encontrar, ¿verdad? O sea, cuando elaboramos el bosquejo, hay que tener en cuenta esto. Yo les aconsejo siempre que podamos escribir el sermón palabra por palabra, ¿verdad? Aquí ustedes tienen nada más un modelo, tienen un ejemplo, pero el sermón es bueno que podamos escribirlo palabra por palabra, porque de pronto tenemos bonitas ideas, pero se nos olvida porque no las escribimos. Entonces hay que escribir el sermón palabra por palabra, ¿verdad? Y tener entonces el cuidado de no pasar por alto. Ahí están las divisiones, la oración transicional, luego pasamos a la conclusión y el llamado, ¿verdad? Y luego, pues al final tenemos el sermón modelo para que podamos ver cómo Jesús, cuando presentó la palabra, siempre lo hacía primero con la unción del Espíritu Santo, de manera coherente, puntual y de una manera entendible. Así que, hermanos, gracias por su atención, que Dios les pueda bendecir. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Tengo aquí, pastor, un par de preguntitas Bien. que me han hecho llegar. La primera dice, ¿cuándo sé qué tipo de sermón debo predicar? Ok, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien, todo comienza, como lo dijimos, hermanos, con una idea homilética. Por ejemplo, si yo sé que en mi iglesia lo que yo más estoy viendo es que los hermanos se pelean, ¿verdad? Eso casi no pasa en nuestras iglesias, pero voy a hablarles de un tema bien remoto. De pronto hay diferencias y todo eso. Entonces, primero yo tengo
pues una idea homilética. Y entonces yo digo, bueno, si voy a hablar de las relaciones interpersonales, ¿qué tema puedo escoger? Bueno, yo podría escoger la reconciliación de José con sus hermanos, o podría tomar, ¿verdad? La reconciliación, como Jesús lo enseña ahí, ¿no? En la regla de oro, ¿verdad? Si yo tomo la regla de oro, estamos hablando de un sermón expositivo, ¿verdad? Yo puedo tomar ese sermón expositivo, la regla de oro, porque esas son lecciones o enseñanzas, ¿verdad? Donde Jesús dice, por ejemplo, incluso al enemigo. Por el enemigo hay que hacer cuatro cosas, dice, ¿verdad? Dice que debemos orar por ellos, ¿verdad? Debemos hacerle bien, ¿verdad? Dice que, bueno, menciona todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué tipo de sermón yo voy a utilizar? Depende la porción de la Biblia donde me estoy situando. Ahora, si, por ejemplo, decido la reconciliación entre José y sus hermanos, es un sermón lógicamente biográfico, ¿verdad? Porque yo ahí voy a resaltar todo lo malo que hicieron con José, ¿verdad? Lo insultaban, dicen que lo insultaban, ¿verdad? Dicen que lo maltrataban, bueno, lo vendieron y todo lo que hicieron por él, ¿verdad? Entonces, y cómo él en su corazón los perdonó, porque cuando yo veo los nombres de los dos hijos de José, entiendo que él los perdonó, porque dice, olvidé la afrenta que tuve en la casa de mi padre y ahora Dios me ha prosperado aquí donde estoy, que es el nombre de Efraín y Manasés, ¿verdad? Es el significado de los nombres de los hijos de José. Entonces yo entiendo que en su corazón él ya los perdonó y luego tuvo la oportunidad de darles a conocer que él los había perdonado. Entonces todo depende de qué es lo que cuál es la porción que voy a utilizar. Ahora, puedo utilizar Santiago también, ¿verdad? Santiago 3:14, por ejemplo, que dice, pero si tenéis celos amargos y contenciones en el corazón, ¿verdad? Entonces dice, estamos negando la fe. Entonces, si yo utilizo ese versículo, puede ser textual. Entonces, todo depende de qué parte de la Biblia yo voy a tomar el tema o de dónde yo voy a querer desarrollar el sermón, ¿verdad? Entonces, va a depender de eso. ¿Qué porción de la Biblia yo voy a escoger? Así Ok, que, gracias, Pastor. Otra pregunta nos hacen por acá es, ¿cuáles son los sermones más efectivos para una campaña evangelística? muy bien. En lo personal, yo utilizo sermones biográficos, ¿verdad? Hablando de la vida de Jesús. Sermones para campaña, sermones de llamado, la vida de Jesús. Aunque podemos realizar una serie de sermones, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay bonitas series de sermones sobre las cartas de Pablo, ¿verdad? Tal vez ustedes escucharon en alguna ocasión una serie que el pastor Bullón tiene de Efesios, por ejemplo, ¿verdad? Una serie muy buena. Pero los más eficaces que yo he encontrado es los biográficos, porque las personas pueden ver a todo color la vida de un personaje, pueden ver a un Jairo, ¿verdad? Que tuvo la experiencia con Jesús de ver a su hija, a una mujer cananea, sirofenicia, cuya hija fue sanada. Entonces las personas pueden identificarse más fácilmente con la historia de alguien, ¿verdad? Con cómo Dios manifestó su gracia y misericordia con una persona. Entonces, en lo personal, en las campañas, yo utilizo más los biográficos, ¿verdad? Basados ahí en los evangelios. Ahí está, aunque de pronto uno tiene campañas sobre profecía, campañas, ¿verdad?, sobre otros personajes en el Génesis, por ejemplo, o las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces uno puede. Pero el más eficaz para las campañas y campañas de llamado tienen que ver con lo biográfico, ¿verdad? Ahí de la época de la vida de Jesús, de los evangelios. Ok, por acá preguntan, Pastor, dice, ¿qué se hace primero? ¿El cuerpo o la introducción? Pero Muy bueno, bien, gracias. Padilla le responde y le dice la introducción. ¿Está correcta esta respuesta? Muy bien, es una buena pregunta. Bueno, de hecho, no, se comienza realmente por la idea homilética de qué voy a investigar, de qué voy a hablar, ¿verdad? Y lo primero que se hace es el cuerpo, ¿verdad? O sea, el desarrollo del tema, luego se hace la conclusión, ¿verdad? Y por último, la introducción, ¿verdad? Eso parece contraintuitivo, pero cuando yo tengo imagínense ustedes que esto es algo parecido como a hacer un pan, ¿verdad? Imaginemos la gente que es panificadora. Todos los ingredientes, ¿verdad? Que la harina, el azúcar, huevo, leche, todo lo que va a utilizar. Y entonces, cuando tenemos eso así, ¿verdad? Pues no es un pan hasta que, de acuerdo a los elementos, a los ingredientes, ¿verdad? Porque no le voy a poner la misma cantidad de harina que la misma cantidad de azúcar, ¿verdad? No se puede. O la misma cantidad de harina, la misma cantidad de levadura. No, no se puede. Quien es experto en esto sabe qué cantidad de cada una de las cosas. Entonces, cuando pone todo eso al horno y el pan sale, hasta entonces, ¿verdad? Imagínese usted que la introducción es eso.
La introducción es cuando usted presenta ese pan, pero para que ese pan se convirtiera en un pan, ¿verdad? Tuvo que pasar por un proceso. Entonces, lo primero es el cuerpo. Son como tener todos los ingredientes y prepararlo y ponerlo al horno. Y cuando usted saca el pan de ese horno, apenas ahí está la introducción. Entonces, primero el cuerpo, después la conclusión y por último la introducción, porque en la introducción yo debo decir de qué voy a hablar, ¿verdad? Por eso es que a veces nos cuesta hacer sermones porque comenzamos con la introducción y luego ahí se nos acabó la gasolina. Y bueno, no era esto lo que voy a hablar, ¿verdad? Y el tema se nos va por otro lado. Entonces, por eso, cuerpo, conclusión, introducción. Y por último, hasta el título, ¿verdad? El título ya, por último, le pone usted el título. Y algunos se quedan solo en el título, pastor, de ahí no. Sí, sí. Pareciera contraintuitivo, pero es así. Algunos comienzan por el título, ¿verdad? Y eso es lo último de lo último que hay que hacer. Claro. Ok, bueno, tengo una última pregunta aquí, me la hicieron en Adelante. privado porque dice, en mi iglesia, en mi iglesia hay un hermano que predica 1 hora 15 minutos Ay, ay, ay. y dice, ¿qué hacer con esas personas? Pregunta, pastor. Bueno, como lo decía al principio, yo llegué a una iglesia cuando comencé el ministerio, el primer año de ministerio, uno de los ancianos que había en esa iglesia me dijo, mire, yo estoy preocupado porque ya los predicadores largometraje ya nos hemos ido acabando, dijo él, ¿verdad? Los predicadores largometraje, él predicaba 1 hora 40, ¿verdad? Entonces, y yo hablé con él, yo le estoy diciendo que me pasé como 3 meses más o menos hablando con él, mi hermano, ¿verdad? Tuve que explicarle, o sea, me informé bien, y entonces le traje a él incluso los estudios y todo eso, que de hecho en las universidades que estamos hablando de personas adultas, ¿verdad? Por muchas razones, ¿verdad? Pero entre otras cosas, la atención de la gente, se entiende que una clase no debe ir más allá de 40 minutos, ¿verdad? No debería ir más allá de 40 minutos. Entonces, lo que se hace es sencillamente hablar con estos hermanos, ¿verdad? Esos temas hay que irlos reduciendo, hay que irlos reduciendo. Y yo aconsejo que uno siempre debe tener una versión breve de los temas. Por ejemplo, yo tengo un sermón de X tema que dura 40 minutos, pero también tengo de ese mismo tema uno de 15 minutos. Si lo que me piden es un devocional, yo no voy a ir más allá de 15 minutos. Un devocional no debería ir más allá de 15 minutos. Y un sermón no debería ir más allá de 40 minutos, ¿verdad? Entonces, con estos hermanos, sencillamente hay que hablar con ellos, ¿verdad? Y hacerles ver que después de 40 minutos ya la mente se bloquea, ya, no. Entonces, hay que conversar con ellos, con mucha oración, con mucho tacto, hay que hablar con ellos, porque este hermano, como les digo, que predicaba 1 hora 40, finalmente comprendió. Y yo le dije, fíjense usted que después de los 40 minutos, ya la mayoría no le está poniendo atención. Y él decía, es cierto, yo los comienzo a ver que bostezan, me dice, yo me dan ganas de reprenderlos porque están durmiéndose, ¿verdad? No, le están aburridos porque están predicando más de la cuenta, hermano. Le digo. Entonces, uno tiene que hacerlos caer en la realidad. Entonces, hay que hablar con ellos, no hay otra manera. Hablar con ellos con mucho tacto y oración y hacerles ver estos detalles. Muy bien, Ok, bastante. perfecto. Bueno, tenemos también algunos hermanos que quieren consultar en Zoom. Recuerden que hoy iniciamos un poquito tarde, hermanos, y bueno, pedimos disculpas por eso, pero no queremos que usted se quede con ese interrogante. ¿No? ¿No? Solo quiero verificar si en la configuración podemos activar el micrófono. Si se puede, vamos primero con el distrito de Júpiter. Está por allá el pastor Lerma. Tiene una consulta un hermano y luego vamos aquí al CEA para la otra consulta. Intente, pastor, activar su micrófono a ver si es posible. Y si no, nos apoyan, por favor, los técnicos a activar el micrófono. Muy bien, creo que no se puede activar el micrófono o por lo menos están desactivados todos para evitar el tema de la interrupción durante la clase. Pero vamos a pedir a nuestros... ¿Está listo, pastor? Sí. Perdón, pastor, se le desactivó a usted, pastor Vázquez, el audio. Perdón, pastor, perdón. No le escuchamos, hermano Jovel, no escuchamos. Si se puede acercar al teléfono nada más, creo que sería suficiente. ¿Me escuchan? Ahora sí.
Ahora sí le escuchamos. Ok. Con referencia a las predicaciones de una campaña, por decirlo así, a una predicación de un culto divino, ¿se puede utilizar el mismo sistema o no necesariamente? Le pregunto esto porque yo he platicado con algunos pastores que usan una temática que la utiliza los evangélicos. Son pastores adventistas, pero que en su anterior, ellos